Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso dueki. Dueki es una combinación entre cerdito y conejo que representa a Chanbin del grupo surcoreano Stray Kids. Este ya es el séptimo esquizo que tejemos en esta versión mini. Es decir, que solo nos hace falta uno que es Wolfshan para terminar esta colección. Espero que los estén tejiendo a todos juntos. Entonces, en el canal, aparte de Dueki, ya tenemos también a Levit, tenemos a Foxini, también van a encontrar a Pupim, tenemos a Bokari, también pueden encontrar a Jiniret y a Han Kuoka. Y miren lo lindos que se ven juntos. Pronto llegará el octavo para que estén completos y se vean aún más lindos. Miren qué hermosos se ven. Espero que les estén gustando tanto como a mí. Recuerden que estos están basados en la versión mini de los esquizu, es decir, que miden aproximadamente 10 centímetros. La variación son las orejas, pero la base del cuerpo es de 10 centímetros. Así que quedan muy pequeñitos y muy lindos. Y bueno, para tejer a dueki les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a dueki. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él subimos tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales puedan venir a este canal a realizar los tutoriales sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también está en la descripción del video. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a dueki vamos a empezar con sus brazos. Entonces, los brazos y todo el cuerpo lo vamos a estar tejiendo con aguja de 2 milímetros y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar y cortar en este primer brazo. Aquí no es necesario que dejemos hebra porque los brazos los unimos al cuerpo, no los cosemos. Así queda este primer bracito y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos listos, los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar en la primera pierna y vamos a tejer otra pierna exactamente igual, pero en la segunda no cortamos porque a partir de aquí vamos a seguir tejiendo para unir las piernas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es enganchar en la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente. Vamos para la vuelta de unión, que es la vuelta número 7, y vamos a hacer los 21 puntos bajos de esta pierna y los 21 puntos bajos de la otra pierna, lo que nos va a dar un total de 42 puntos bajos al final de esta vuelta 7. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 10 ya vamos a unir los brazos. Entonces, para llegar a este primer lateral vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. En este punto vamos a enganchar el primer brazo y como aquí tenemos 15 puntos bajos disponibles, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos aquí en la zona del brazo. Vamos a continuar en el frente del cuerpo haciendo 18 puntos bajos. Aquí ya llegamos al otro lateral, vamos a unir el segundo brazo y hacemos lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces.
y terminamos en la parte de atrás del cuerpo haciendo 8 puntos bajos. De esta forma, contando los puntos de los brazos, nos quedaron un total de 60 puntos bajos en esta vuelta número 10. Ahora vamos para la vuelta número 11 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 puntos bajos, 6 disminuciones, continuamos con 18 puntos bajos, 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 13 en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 27 puntos bajos. La siguiente vuelta ya va a ser la primera de la cabeza, es la vuelta número 16 y vamos a tejerla en flow toda la vuelta, es decir, tomando las hebras delanteras solamente y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, lo que nos va a dar un total de 40 puntos bajos. A continuación ya vamos a tomar los puntos completos nuevamente. Vamos para la vuelta número 17 y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo. Esta parte de la base la vamos a estirar un poco, los puntos para que no nos queden recogidos o arrugados. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 14 puntos bajos, 2 aumentos, continuamos con 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 8 puntos bajos para tener 54 puntos bajos. Y hacemos 6 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así llevamos la cabeza y ahora vamos para la vuelta número 27.
en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y vamos a hacer los detalles de la cara. Entonces, para los ojos, vamos a empezar contando desde la última vuelta que tejimos, 7 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 7 y 8, con 6 puntos de separación, van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados hacia el frente y vamos a proceder a poner los ojitos ovalados de estos de 9 milímetros. En caso de que no los tengan, pueden cortarlos en fieltro o también pueden bordarlos. Entonces voy a ubicarlos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los ojitos ya ubicados y ahora vamos a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer en fieltro o pañolensi, rosa y negro. La idea es cortar un pequeño óvalo en el pañolensi rosa, preferiblemente un poco más oscuro del hilo que estamos usando, y un óvalo un poco más grande en negro, de tal manera que una vez peguemos estas dos piezas juntas, se note un pequeño borde negro, algo así. Y aparte, con un poco de pintura negra o con un marcador, marcamos los orificios de la nariz de esta forma. Entonces voy a pegar estas dos piezas juntas. Y ahora, el tamaño de eso es que aproximadamente ocupe 2 vueltas y media de ancho y de alto 2 vueltas. Esa debe ser aproximadamente la medida, el espacio que debe ocupar en la carita de nuestro tuequi. Y pegamos entonces esto aquí entre los ojos, que empiece a partir de la misma vuelta en la que pusimos los ojos hacia abajo. Voy a poner esto bien. Así queda la nariz ya ubicada y ahora vamos a hacer su sonrisa con hilo negro y con la aguja de punto de cruz. Y para eso vamos a intentar salir por un punto en esta posición, aquí en este lateral de la nariz, aproximadamente media vuelta debajo de la nariz. Marcamos el punto por el que vamos a salir primero desde afuera para que sea más fácil salir desde adentro. Sacamos el hilo por ese punto. Vamos a contar 2 puntos y volvemos a guardar el hilo por este punto de abajo, que quede un poco en diagonal esta nariz, queda levemente inclinada la sonrisa. Algo así, simplemente. Eso sería todo para la sonrisa de nuestro dueque. Para las mejillas vamos a tomar una hebra de hilo fucsia, bastante oscuro, y vamos a sacar el hilo en dirección a el ojo, a la mitad del ojo, por la vuelta de abajo del ojo, es decir, aproximadamente por acá. Así vamos a contar 2 puntos y volvemos a guardar el hilo.
y le vamos a dar una segunda pasada al hilo para remarcar un poco más esta mejilla. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y eso es todo para las mejillas de Duecky y vamos a hacer el fleco. Ahora, para el fleco de Duecky vamos a estar utilizando un hilo rosa más oscuro que el que utilizamos para tejer, pero menos oscuro que el de las mejillas. Y vamos a empezar a marcar este fleco de la siguiente manera. Vamos a empezar contando desde este lateral del ojo, esta esquina, 3 vueltas hacia arriba y vamos a salir por ese punto. Ahora contamos un punto hacia abajo y hacia un lado, de tal manera que nos quede así un poco en diagonal. Así. Ahora, a partir de aquí, vamos a contar 7 puntos hacia este lado y por la vuelta de arriba vamos a volver a sacar el hilo. Así. Y nos devolvemos hasta esta esquina, guardamos el hilo por acá. Esta sería la primera mitad del fleco. Más adelante vamos a ayudarnos con un poco de silicona o pegamento para dar la forma inclinada de este fleco. Y ahora, a partir de este punto, vamos a contar 5 puntos hacia un lado y 2 vueltas hacia arriba y por ahí volvemos a sacar el hilo, es decir, justo en este borde y lo volvemos a guardar por este punto que tenemos marcado aquí que son desde este punto 2 puntos hacia un lado y por la vuelta de abajo. Así. Y en este punto es que nos vamos a ayudar con el pegamento o con silicona líquida para dar la curva al fleco, para pegar esto en la posición. Y así es como queda esta primera curva ya pegada. Y ahora vamos a aplicar pegamento también para curvar esta parte un poco. Y listo, así es como quedan los detalles del rostro de Duecky. Miren qué lindo se ve. Aquí les muestro el Duecky original para que vean aproximadamente cómo van estos detalles. Por si quieren también hacer algo de manera diferente. Pero estamos intentando hacerlos lo más parecidos posible. Ya vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 29, que será de los mismos 42 puntos bajos. En la vuelta 30 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos.
Comenzamos a rellenar la cabeza y a medida que sigamos tejiendo, seguimos rellenando. Vamos para la vuelta 31 en la que hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 32 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 33 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 34 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y en este punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Algo así. Vamos a darle bien la forma a la cabecita. Vamos a verificar si nos hace falta algo de relleno. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar este hilo a través de las 12 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, cerramos acá, damos bien la forma y introducimos por el centro del cierre como ya es costumbre y vamos a llevar este hilo hacia la intersección de las piernas donde nos quedó una abertura. Tiramos del hilo y le damos bien la forma a la cabeza y bajamos hasta la abertura de las piernas para cerrarla. Aquí le damos un par de pasadas al hilo para cerrar. Y sacamos el hilo por la parte de atrás del cuerpo. Aquí ya quedó cerrado. Así es como se ve el cuerpito de nuestro dueque. Miren qué lindo es. Le damos bien la forma. Y vamos a hacer las orejas. Para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora, a partir de la siguiente vuelta vamos a hacer cambios de color con el color rosado más claro para hacer la parte interna de la oreja. En caso de que no la quieran hacer tejido, sino que quieran pegar un pañolensi rosa más claro o fieltro,
Entonces simplemente van a hacer 6 vueltas de 15 puntos bajos. Pero en este caso vamos a hacer esto tejido. Entonces vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Con el quinto punto, antes de cerrarlo, vamos a cambiar al color rosa más claro. Así. Y vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. Con el tercer punto cambiamos nuevamente al color rosa más oscuro y terminamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos. Así, aquí quedan entonces los primeros 3 puntos bajos del cambio de color para la parte interna de las orejas. Y lo que vamos a hacer es repetir esto mismo 5 veces más. Es decir, que empezamos haciendo 5 puntos bajos en rosa fuerte, cambiamos al rosa más claro y hacemos 3 puntos bajos y cambiamos nuevamente al otro rosa y hacemos 7 puntos bajos. Hacemos entonces 5 vueltas más del mismo modo. Así queda la orejita. Vamos a intentar que la parte en la que hicimos los cambios de color quede bien centrada en la oreja. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza y hacemos otra igual. Aquí ya tengo las 2 orejitas listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestro duequi, aproximadamente aquí al lado y lado de este cierre. Así quedan las orejas ya cosidas. Miren qué bonitas se ven. Miren qué bonito se ve nuestro duequi. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la colita vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces. Así, eso sería todo. En el último punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Así. La idea es que le podamos dar la vuelta así para enroscar esta colita un poco. Algo así debe quedar. Y ahora solo nos hace falta entonces coserla al cuerpo aquí en su posición. Así queda la colita ya cosida. Miren qué tierna es. Qué bonita se ve. Y bueno, así queda todo el cuerpo de Duequi y ahora vamos a hacer su pañoleta. La pañoleta de Duequi la voy a hacer en un lila claro y la vamos a estar tejiendo con aguja de 2.5 milímetros. Recuerden que el cuerpo lo tejimos con aguja de 2 milímetros y vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos bajos.
Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y rematamos con un punto deslizado y cadena y ya podemos cortar el hilo en este punto. Vamos a darle bien la forma a esta parte. La idea es que esto quede más curvado y la parte de arriba un poco más aplanada. Algo así. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la pañoleta. Para eso vamos a hacer 41 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena, hacemos 2 puntos deslizados. Continuamos haciendo 12 puntos bajos. A través de los siguientes 12 puntos vamos a unir esta otra parte de la pañoleta. La idea es hacer 12 puntos bajos atravesando ambas partes. Entonces, atravesamos la primera cadena, la siguiente cadena aquí y atravesamos un punto en la esquina de esta pañoleta y lo cerramos ambos con un punto bajo. Y así continuamos haciendo 12 puntos bajos más, distribuyéndolos en todo este largo de la unión. Aquí ya uní esta parte, algo así queda. Ahora vamos a continuar en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos con 2 puntos deslizados. Y ya podemos rematar, vamos a cortar en ese punto. Eso sería todo para la pañoleta. Algo así es como debe quedar. Esta es la parte de atrás, aquí donde se ve la unión. Y lo que vamos a hacer ahora es esconder los hilos y vamos a ubicarla en el contorno del cuello de nuestro dueque. Anudamos. Y listo. Así es como queda. Miren qué tierno es este lindo dueque. Quedó muy lindo nuestro cerdo conejo. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Con dueque entonces completamos 7 esquizos. Solo falta uno para terminar la colección. Espero que los estén tejiendo a los 8 juntos. Si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora también encuentran la opción de unirse al canal, a través de la cual van a poder acceder a nuevos beneficios en el canal a cambio de una pequeña donación.
Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Recuerden que si tejen a Duecky y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.